eh, malas enseñanzas. Dice la hermana Gigi Ávila, un gran siervo de Dios, pero también era hombre, acostumbrados a que Dios les hablaba, a veces puede ser su deseo, lo que viene a su mente o si Dios le habló, pero tenía una connotación espiritual, como dice la Biblia, que no moriremos, sino que dormiremos. Todo eso está muy bien, todo eso está muy bien. La hermana lo está analizando conforme a las escrituras. Todo eso está muy bien. El problema está en que la gente no lo vea como un hombre, sino que lo ponga en un nicho. Y hay mucha gente que lamentablemente lo tiene en esa posición. Bien, hermanos, yo quiero compartir con ustedes, quiero compartir un video, un pequeño video, no tarda mucho, tarda unos, a lo mejor 2 minutos. Es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora, pero yo quisiera que pusiera un poquito ahí de atención a lo que dice el video. Esta es una profecía del hermano Gigi Ávila, una profecía del hermano Gigi Ávila. Ahora, quiero que la escuche. No estamos aquí para juzgar o para condenar. Amén. Tenemos que analizar las cosas con sabiduría, pero estamos para aprender. Estamos para crecer. Vamos a aprender un poquito. Vamos a aprender un poquito de esto, ¿verdad?, que le pasó al hermano Gigi Ávila, para que no nos pase a nosotros, o para tener el cuidado de cuando nosotros escuchamos a los predicadores, cuando escuchamos a los evangelistas, a los pastores. ¿Por qué? Porque podemos caer en un exceso de confianza, ¿sí? Ese exceso de confianza muchas veces nos lleva a ver en las iglesias problemas más fuertes que esto que vamos a escuchar. O sea, esto es trascendente, sí, pero hay cosas que están peores y que tienen que ver con el pecado por la mala percepción que nosotros tenemos de los predicadores. A veces encumbramos a los predicadores, a veces nosotros lo que hacemos es ponerlos en un nicho y los endiosamos, o nos endiosamos con ellos y nos convertimos ya en idólatras. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros, por sobre todas las cosas, tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios. Esta es nuestra norma de fe y conducta, es la que nosotros tenemos que seguir. De repente tienes que saber que en algún momento algo se nos puede pasar a los predicadores. Algo puede salir de nuestra carne. Por eso la iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que ir a las escrituras y debe de evitar que la emoción del momento la lleve a decir aplaudir, una palabra errada. Amén. Entonces, ¿por qué le digo todo eso? Estamos orando por un avivamiento, estamos orando para que el Señor, ¿verdad?, derrame su espíritu sobre nosotros. Pero, escuche bien, y eso lo platicaba con mi esposa, muchas de las cosas que decimos, muchas de las cosas que predicamos, resulta que no son verdaderas. O sea, hay ilustraciones que usamos y resulta que esas ilustraciones son muy comunes en las iglesias, pero no son ni científicas. Y nosotros nos hemos convertido en repetidoras y lo que hacemos es decir mentiras en ignorancia, por yerro, o sea, nos equivocamos por yerro. Pero cuando encontramos la verdad, o sea, nos damos cuenta de que estuvimos mal, es importante reconocer. El problema es no reconocer. El problema es no reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Ese es un problema con los pastores, es un problema con los ministros, que los ministros no reconozcan sus errores. Amén. Entonces, muchas veces el ministro lo que hace es tratar de ir confirmando, ir tratando de obligar las circunstancias para que lo que él dijo, lo que nació de su corazón, lo que es su propio pensamiento, ¿verdad?, que se aleja de la palabra de Dios, sea confirmado, porque es difícil. Y cuanto más eminencia haya en el ministro, le va a ser más difícil. Entonces, es importante hablar de los abusos que tenemos, ¿verdad? En ese caso vamos a hablar de una profecía y vamos a analizar esta profecía a la luz de las escrituras, pero
con mucho detenimiento, con cuidado. Hermanos, cualquier duda ahí déjenme en la caja de comentarios para poder analizarla. Pero es muy importante que lo hablemos, o sea, no nos vamos a callar, no, ya no se trata de ir a la iglesia, sentarnos a escuchar todo lo que dice el predicador sin nosotros escudriñarlo conforme a las escrituras. Ahora, si algo está mal en el predicador, inclusive en mí, hermano, si usted ve algo en mí, algo mal, algo que dije mal, a veces yo me quedo, después de que prediqué, me quedo y digo, ok, a ver, a lo mejor dije algo que puede tener un sentido diferente, o se puede conocer con un sentido diferente a lo que estoy diciendo. Todo eso es bueno platicarlo. ¿Para qué? Para ir a la verdad. Amén. Para ir a la verdad y no quedarnos solamente con una idea falsa. No debemos endiosar. Tampoco debemos de ser incisivos. Ahora voy a ver qué es lo que me está diciendo el pastor y en qué lo agarro. No, tampoco hay que ser incisivos. Hay que ser prudentes, hay que escuchar la palabra, hay que analizarlo conforme a las escrituras, hay que hablarlo cuando se tenga que hablar. Si un predicador va a la iglesia y está diciendo cosas que no son bíblicas, entonces nosotros tenemos que analizar eso, hablar con el pastor y, ¿verdad?, pensar muy bien si ese predicador está hablando palabra de verdad o no. Amén. Entonces por ahí les paso el pequeño video, no está largo, ponga atención. Es algo que dice el hermano Gigi Ávila, que es una voz interior. Cuando él iba pasando un cortejo fúnebre, llevaron un hombre en un féretro, y esa voz interior le dijo que él nunca iba a estar en esa condición y no iba a ser paseado tampoco como ese hombre. Y después, esa es la primera parte. En la segunda parte, ahí el hermano Gigi Ávila, en otra campaña, ya está dando por sentado que todos los de esa generación, estoy hablando de los años aproximadamente años 70, esa generación era la que se iba a ir con Cristo y que no iba a haber muerte. Y entonces menciona lo que primeramente él escuchaba en su interior, la voz que escuchaba en su interior. Solamente se lo pongo para que escuche, ¿verdad?, que es en labios del hermano Gigi Ávila. Y cargaban a alguien en un ataúd llevado para el cementerio, y yo me quedaba mirando aquello, como que me impresionaba, pero siempre sentía una voz interior que me hablaba claro y me decía: a ti nunca te sucederá eso. ¿No? Mire, hay dos puntos más en el cuerpo de gloria. Primero, bellísimo, lindísimo, que no moriremos jamás. Y Pablo lo dijo y lo profetizó. 1 Corintios 15:51. Os digo un misterio, que no todos moriremos. Oiga eso. Pero sí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dijo en un segundo. Seremos transformados, pero montones de personas que están aquí ahora mismo. Y yo espero ser uno de ellos. Alá, yo le amo. No conoceremos muerte nunca. Nos reiremos en la cara a la muerte. Nos reiremos en la cara al sepulcro. No nos va a pasear nadie por un ataúd, por una ciudad, para tirarnos después en el cementerio. Nada. Sonará la trompeta y volaremos en cuerpos de gloria sin haber muerto nunca. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, ahí nos habla que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, algo que Dios me diga a mi corazón, ¿verdad? Y cuanto más cuando tiene que ver con un acontecimiento mundial, un acontecimiento que va a conmover no solamente a las naciones, sino también a todo el mundo espiritual, ¿sí? No puede quedar en un solo hombre. O sea, no puedo yo decir que yo, ¿verdad?, yo vi, yo escuché, yo sentí que Dios a mí me decía algo que en las escrituras, ¿verdad?, tiene un cumplimiento, pero lo va a cumplir a través de mí. Esa es una interpretación, en cierta medida, es una interpretación privada. O sea, el Señor no se lo ha dicho a otros, me lo dijo solamente a mí. El Señor no está, tocando otros corazones, tocó mi corazón. Entonces, ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque
ahora que estamos nosotros oyendo acerca de muchos profetas están hablando muchas cosas. Hoy se está gritando la profecía. Voy a decirlo en términos, y espero que, y lo hago con respeto, ¿verdad? Pero pareciera que fuera la figura. Están vomitando la profecía. O sea, donde quiera hay profecía, a cualquiera le sale la profecía. Entonces, este asunto de la profecía es que la profecía debe estar determinada por el consenso de creyentes, por el escrutinio de las Escrituras, la revelación del Espíritu Santo a la iglesia en su conjunto. O sea, cuando Dios habla a toda la iglesia. Amén. ¿Y usted cómo lo puede, a lo mejor lo podemos comparar? Pues hablando de Primera de Reyes 19, 13 al 18, cuando Elías, ¿verdad?, anterior a ese pasaje, mata a los profetas de Baal, que Dios no se lo pidió. Ese fue un error de Elías. Dios no se lo pidió y después se queda solo. Tiene que huir, va al monte del Señor. Y entonces ahí es donde el Señor le pregunta y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Amén. Ahí se entiende que iba corriendo solo. Y entonces Elías, ¿verdad?, cubre su rostro con su manto, 19:13 en adelante, y salió y se puso a la puerta de la cueva y vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? Y he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. O sea, él da por sentado, él mismo, ¿verdad?, al tener el Espíritu Santo, al tener la gracia de Dios, él mismo va y se avienta a hacer algo que Dios no le pidió. Eso es lo que es el vivo celo. Y entonces, y luego la justificación, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, pues tuve que hacer algo, vamos. Lo mismo pasa muchas veces con el evangelista, pasa con los que son profetas o que se dicen profetas, hoy los apóstoles. En ese querer atraer a la gente, querer hacer algo por las masas, ese querer ayudarle a Dios, vamos, en su obra o en sus planes, en sus propósitos eternos, lo que hacen es hacer algo que Dios no pide hacer algo que nace del corazón. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y luego dice: y solo yo he quedado, como si fuese el último, como si fuese el único, como si ya no hubiese más, como decimos vulgarmente aquí en México, como si fuese la última Coca-Cola del desierto. O sea, ya nada más yo quedo. Así que yo tuve que ejecutar. Yo tuve que tomar el lugar del juez, tuve que tomar yo ahora el lugar en cierta medida tuyo para que el pueblo te buscara. Y Dios no pide eso. Entonces, muchas veces los predicadores se arrogan, se toman el lugar de Dios, ponen en boca de Dios una palabra que es de ellos. Dice el Señor: yo no he hablado. Yo no he hablado. Hay en la Biblia errores como el que cometió el profeta cuando le dijo a David: veías todo lo que ha nacido de tu corazón, vas a levantar el templo. Y bueno, él le da esa autorización a David, pero resulta que se va y le dice Jehová: no, yo no te dije que le dijeras eso, así que regrésate, porque yo no lo he mandado a él a construir el templo. Y él regresa y le dijo: ¿sabes qué? Pues siempre no, dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor que no. Ahí está reconociendo que él se equivocó, lo va a hacer tu hijo. Bueno, le da ahí unas palabras que Jehová ahora sí le da al profeta para dárselo a David. Entonces, esa parte, ¿verdad?, es la que nosotros tenemos que estar siempre analizando, porque en una predicación no solamente es la parte bíblica, está también la parte emocional, la parte visceral, la parte carnal de nosotros como predicadores. Nos emocionamos, sentimos, ¿verdad?, que ya tenemos la autoridad suficiente. El mismo apóstol Pablo dijo en alguna ocasión: esto no lo dice Cristo, lo digo yo, pero pues tengo el Espíritu Santo. O sea, él tiene el temor de decir,
Amén. Él tiene el temor ahí en Corintios, me parece que es el capítulo 7, cuando habla sobre el matrimonio. Y ahí es donde él dice, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. O sea, como haciendo ese paréntesis para hablar a la congregación y sin embargo decirle, pero pues tengo el Espíritu Santo, o sea, tengo autoridad para hablarlo. Amén, pero siempre con la prudencia. Entonces, cuando no se tiene la prudencia, nos arrebatamos y entonces decimos algo que Dios no dijo. Amén. Entonces, entiéndase esto, o sea, para los que son amantes de la profecía, primero entender que la profecía no es de interpretación privada, no es lo que yo digo, lo que Dios me hable a mí. Yo no soy el iluminado. En todo caso, todos somos luz y la iglesia toda es la que debiera profetizar. Es lo que el apóstol Pablo dice a los corintios. Ahora, el principal objetivo del evangelio es dar testimonio de Cristo, no es el conocer su venida. Es lo que dice la palabra ahí en Hechos capítulo 1, 6 y 7. Dice, no os toca a vosotros saber el tiempo o las razones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, a veces por querer competir, porque otro lo está diciendo, otro lo está haciendo, pues yo también lo voy a decir. O a veces tratar de no quedarme, ¿verdad?, en un pasado de iglesia. Entonces trato de tomar lo que está de boga y eso nos hace a nosotros confundirnos y nos hace distorsionar el evangelio. Aquí la escritura dice que no me toca a mí saber la venida de Cristo. ¿Cuándo serán los tiempos, las sazones, el cumplimiento? Eso solamente Dios lo puso en su potestad. Nadie sabe ni el día ni la hora. Predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, ¿verdad? Predicar a Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, el libertador, ¿verdad? Como el que venció a la muerte, venció al pecado, como quien venció, hermanos, al diablo, venció el mundo, quien está sentado a la diestra del Padre, al cual le ha sido entregado el reino, el cual va a tener el reino, ¿verdad?, sobre las naciones. Tenemos que predicar al Cristo, ¿verdad?, pero desde la concepción del evangelio. Y bueno, y si vamos a predicar sobre la profecía, tiene que ser profecía, pero también desde la perspectiva bíblica. No me puedo yo salir de ella. Amén. Y con la mesura, porque la profecía, algo que tú tienes que saber es que va siendo progresiva. Lo que antes no entendió Lutero, hoy lo estamos entendiendo. El problema es que hoy se quiera vivir con las palabras de Lutero, las palabras de Calvino, lo que ellos concibieron, lo que ellos interpretaron a la luz de su tiempo. Y ahora el querer nosotros interpretar las escrituras al tiempo de Calvino, al tiempo de los apóstoles, no hablando de la escritura, sino de lo que se decía en la iglesia primitiva, fuera del contexto bíblico, del canon bíblico. Entonces nosotros no podemos interpretarlo así, porque la escritura, hermanos, es progresiva. La revelación va siendo progresiva y hoy no concebimos el tiempo del fin como probablemente se concebía en los tiempos de Calvino, en los tiempos de Lutero. Entonces es muy importante que esto lo notemos. Por eso no hay que enfatizar tanto o apasionarnos tanto en cuanto a la profecía. Amén. O en cuanto a las cosas venideras, a la venida de Cristo. ¿Cuál es el deber de la iglesia? No piense usted que porque ve un programa de profecía, usted dice, no, yo veo el programa y el hermano está predicando y la verdad, lo que dice. No cree que por eso usted va a ser mejor cristiano o porque por eso usted se va a consagrar a Cristo. Eso lo único que está generando es la morbosidad en su mente, en su corazón. Usted no va a ser un mejor cristiano por las profecías. Entonces, es muy importante que nosotros, sobre todas las cosas, escudriñemos la palabra, nos consagremos al Señor y, hermanos, no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones. Si Cristo quiere venir en 1000 años, ese es un problema de Cristo. Mi problema es, mi asunto es que yo me tengo que consagrar como si Él fuera a venir el día de hoy. Amén, porque la venida de Cristo es inminente según las escrituras. Ahora, estamos limitados por la gracia.
Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no vamos a ir más allá de la medida que tenemos. O sea, no nos vamos a sentir más, no voy a hacer más de lo que Dios, ¿verdad?, me ha permitido a mí hacer, lo que Dios me dice. Por eso el Padre ama al Hijo, porque el Hijo, dice la Escritura, hace la voluntad del Padre. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, pero no vamos a sentirnos más. No somos la última Coca-Cola del desierto. El pastor Adolfo no tiene tampoco la verdad absoluta, hermanos, el pastor Adolfo, y ningún pastor sobre la tierra tiene la verdad absoluta. No hay una verdad absoluta, sino que el Señor, ¿verdad?, nos ha derramado la gracia de una manera multiforme. No el calvinista, no el metodista. Él no es más o menos cristiano que yo. Amén. No es más ni menos santo que yo. Ellos no tienen mayor o menor verdad que la mía. Tenemos distintas corrientes. Estamos en distintos movimientos. Pero al final lo que nos une es la doctrina. Acuérdese, la palabra. Amén. Entonces yo no me voy a sentir más porque soy de Asambleas de Dios, o el otro porque es bautista, o el otro porque es presbiteriano. En todas las iglesias hay errores, en todas las iglesias hay faltas, en todas las iglesias, hermanos, ninguna iglesia es perfecta, todas las iglesias están en la progresión. Amén. Y al final de cuentas, nosotros tenemos que ir a las Escrituras y ser guiados por ella. Ahora, ¿esto es piedra de tropiezo para la gente? Sí, porque por esta causa el nombre de Jesucristo es vituperado en las naciones. La gente que amó a Gigi va a tratar de justificar esto de alguna manera y puede dar continuidad a otras falsas profecías conforme a las de su maestro. O sea, el problema es apasionarnos y decir, no, es que el hermano era un hombre santo. ¿Cómo vas a hablar de él? ¿Cómo vas a juzgarlo? No, es que se juzgan las palabras. Amén. No se juzga la vida cristiana. Él está con el Señor. Amén. Como ayer decían que en un edificio, bueno, eso ya no es. Para mí ya no es trascendente lo que hizo en la tierra. Amén, reconozco. Yo mismo fui a una campaña de él. Su palabra, ver la forma de predicar muy poderosa, todo eso hay que reconocerlo. Pero estas cosas, estas profecías, estas palabras pueden ser piedra de tropiezo para muchos. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con la gente? Si él era un buen predicador, un siervo de Dios, un gran evangelista, pero la gente se queda estancada en esa imagen, entonces todo lo que él hizo va a convertirse en legalismo, dogmatismo, en radicalismo, y entonces empiezan a adoptar conductas, pensamientos, que comienzan a adoptarse, hermanos, doctrinas, ¿verdad? Y esto lleva a seguir soñando, a seguir viendo visiones, a seguir hablando de profecías y en una escalada de malas enseñanzas. Dice la hermana Gigi Ávila, un gran siervo de Dios, pero también era hombre, acostumbrados a que Dios les hablaba, a veces puede ser su deseo, lo que viene a su mente o si Dios le habló, pero tenía una connotación espiritual, como dice la Biblia, que no moriremos, sino que dormiremos. Todo eso está muy bien, todo eso está muy bien. La hermana lo está analizando conforme a las Escrituras. Todo eso está muy bien. El problema está en que la gente no lo vea como un hombre, sino que lo ponga en un nicho. Y hay mucha gente que lamentablemente lo tiene en esa posición. Amén. Por eso tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras. El Señor dice que tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. No vamos a justificar lo malo, sino que vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero no vamos a justificarlo. Y sin embargo, no vamos a desechar todas las cosas que el Señor hizo a través de él. Sanidades, restauraciones, gente tocada, multitudes alcanzadas en esa generación, ¿verdad? Para Cristo, un hombre que dejó un gran legado de santidad, de oración, de comunión. O sea, eso no le quita al hermano ser quien es. Pero hablando de la palabra, hablando de la profecía en sí, eso es
lo que hoy, por el disparo que tenemos de la comunicación, hoy, tal vez el hermano se arrepintió. Tal vez el hermano dijo, Dios, perdóname por las palabras que dije, pero no tuvo el tiempo de, a lo mejor de decirlo o de corregir. Amén. Como quiere el Señor, por eso no le va a quitar a él la salvación, porque la salvación no depende de la palabra de él. La salvación depende de Cristo y también depende de que nosotros escudriñemos las Escrituras. Dios permite muchas cosas también para que la iglesia crezca. En parte conocemos, en parte profetizamos. Debemos tener mucho cuidado. La palabra dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Eso que está diciendo la hermana Mari, eso es esencial. Por eso les decía al principio, no se trata de criticar, sino de aprender. Tenemos que aprender. O sea, vas a ir a la iglesia. Vas a la iglesia, no vayas a dormirte a la iglesia. Vas a la iglesia a escuchar la palabra, no vas a juzgar al predicador. Pero si conoces las escrituras y oyes algo que está fuera de lo que es bíblico y no te queda claro, hay que hablar. Amén. Hay que preguntar y a ver, aclárenme esta situación. ¿Para qué? Para no salirnos nosotros por una tangente que nos lleve a nosotros a la perdición.